¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. La respuesta de todos y de todas los patriotas, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Oye, que te quema! República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. Comunicado del presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En mi condición de presidente del Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Consejo Nacional Electoral, uno de los 5 poderes del Estado venezolano, rechazo categóricamente las pretensiones de la Unión Europea de coaccionarme, al igual que al Poder Electoral, tratando de aparentar ante la opinión pública internacional que están procediendo al levantamiento de las sanciones coercitivas y unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela. El mundo tiene conocimiento que las sanciones impuestas a nuestro digno pueblo han causado un grave e irreparable daño a los niños, jóvenes, adultos, ancianos, que miles de ellos han fallecido por el bloqueo impuesto que ha impedido el acceso de las medicinas para pacientes con cáncer, diabéticos, entre otras patologías. Así como también ha impedido la adquisición de vacunas para niños y equipos médicos para garantizar la vida de dichos pacientes. Ahora bien, como presidente del Poder Electoral y del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, exhorto a la Unión Europea y demás países como por ejemplo Estados Unidos de América y el Reino Unido a proceder al levantamiento de la totalidad de las sanciones coercitivas unilaterales genocidas impuestas contra el digno pueblo venezolano, que afectan sus derechos humanos, y que cese
la persecución que pesa contra los empresarios que están realizando un esfuerzo importante para garantizar junto al Estado venezolano las medicinas y alimentos para el bienestar de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. El anuncio efectuado el día de hoy, lunes 13 de mayo, por la Unión Europea, en el que se da a conocer el levantamiento de sanciones que ha sido impuesta a mi persona, no las acepto por ser inmorales y contrarias a mis valores ciudadanos. Esa decisión de la Unión Europea de levantarme las sanciones solo a mí es contraria al deber que como venezolano tengo de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sería indigno y desleal aceptar esta dádiva de la Unión Europea solo para mí y dejar a los 30 millones de venezolanos y venezolanas afectados por las sanciones y bloqueos impuestas por la Unión Europea y otros pequeños grupos de países enemigos de nuestra nación, cuando lo correcto es levantar la totalidad de las sanciones impuestas al pueblo venezolano. La Unión Europea persiste en sus prácticas neocoloniales sin aplicar ninguna corrección a su errado intervencionismo contra Venezuela, con una torpe maniobra con la que busca eludir el crecimiento, rechazo internacional a las aplicaciones de esas medidas extorsivas que lesionan los derechos humanos de los pueblos y la soberanía de las naciones, incluyendo nuestra querida patria Venezuela. La comunidad internacional conoce del incalculable daño patrimonial que esas sanciones han ocasionado al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, afectando en consecuencia sus derechos humanos. La nación ha sido objeto del robo indiscriminado de empresas del Estado venezolano. Las reservas de oro que están en esos países europeos, entre otros, con la complicidad y el silencio de diversos organismos internacionales. Como presidente del Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Consejo Nacional Electoral, demando el cese integral e incondicional de las medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea, así como de todo otro mecanismo de chantaje que busque interferir en el desarrollo libre y soberano del proceso político venezolano. Finalmente, ratifico que mientras la Unión Europea persista en su política de hostilidad contra nuestro país, resultará imposible establecer un diálogo sincero, respetuoso y productivo con el poder electoral venezolano, siendo este precisamente considerado en el mundo uno de los mejores sistemas electorales que existe en el planeta. Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, a los 13 días del mes de mayo del 2024. Muchas gracias a todo el mundo y a todo el pueblo de Venezuela. Yo creo que esta va a ser una de las elecciones más bonitas y uno de los triunfos más bonitos que va a obtener la Revolución Bolivariana. No tengo ninguna duda. Sobre todo porque este es un pueblo
de batalladores, de batalladoras. Y lo que ha venido acompañando a esta épica desde el año 2015 para acá, se ha logrado a pulso. Nosotros no nos ha regalado nada nadie. Nadie. Y como nadie nos ha regalado nada, no vamos a permitir que nadie nos arrebate nada. Fíjense ustedes, para que ustedes vean, compañeros de la juventud, la grosería de la mal llamada Unión Europea. Falta de respeto al pueblo de Venezuela. Falta de respeto a los poderes de Venezuela, establecidos en nuestra Constitución. No, le vamos a levantar unas sanciones mientras hacen las elecciones. Sean ridículos, ¿vale? A nosotros no nos hace falta que ustedes nos levanten sanciones. Nosotros les hemos demostrado a ustedes que a pesar de las sanciones hemos salido adelante y seguiremos saliendo adelante. Ridículos, muy ridículos son. Una mentalidad colonialista, se creen dueños del mundo. ¿Ah? Nos están haciendo un favor y encima esperan que nosotros les demos las gracias. Ay, gracias, pues. No vale. No nos hacen falta ustedes, señores de la Unión Europea. Ustedes son un mal para el mundo. Le hacen mucho daño al mundo creerse superiores al resto de los países. Construir hegemonía en base al odio. ¿Y por qué son las sanciones contra Venezuela? Para robarse nuestros activos. ¿Y quién se los ha robado? Buena parte de la Unión Europea. Buena parte de la Unión Europea. Por eso aplaudimos la dignidad de las autoridades electorales que ayer en un comunicado les aclararon. Pues. Sí, es como que no, mira, como te estás portando más o menos, yo te voy a... ¿Quiénes son ustedes para decir quién se porta bien o quién se porta mal, señores de la Unión Europea? Ustedes no tienen moral. No tienen moral. Esos son los poderes contra los cuales nosotros estamos luchando. Esos son los poderes contra los cuales nosotros estamos luchando y los estamos venciendo. Por eso yo estoy seguro que esta victoria el 28 de julio va a tener ese valor adicional de ser una de las más hermosas, porque corresponde a una épica hermosa que está dando nuestro pueblo. A una épica hermosa. Ayer nuestro presidente decía, porque ellos comenzaron con su cuento de la transición. No, están reunidos la transición. Aquí la única transición que hay es la transición al socialismo. No hay otra transición. No hay otra transición. Una transición no somos un país socialista todavía. Entre otras cosas porque ellos saben que la propuesta del comandante Chávez ya estuviese solucionado, si no hubiesen aplicado sanciones y bloqueos, el problema de la vivienda a todos los venezolanos. No hubiese problemas de salud con los venezolanos. Pero ellos dijeron, eso es un mal ejemplo para el mundo, los gringos y los imperialistas. Eso atenta contra el capitalismo. Atenta contra los poderes imperiales. Y no podemos permitir que eso subsista. Bueno, aquí estamos, de pie. De pie. Y la Unión Europea puede decir lo que quiera. Decir lo que quiera. No son ustedes los que nos van a decir a nosotros, nos van a imponer a nosotros cómo vamos a hacer las cosas. No. Aquí en Venezuela las cosas las decide el pueblo de Venezuela, no la Unión Europea. La Unión Europea que vaya a arreglar sus problemas, que bastante problemas tiene. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bienvenidos a La Hojilla. Otra de las cosas que están corriendo, pues estaba diciendo ahí, ¿cómo se llama? Diosdado. Está diciendo, no, que están hablando de transición. No solamente de transición, están hablando de varias cosas. Andan
andan muñequitos ahorita. Andan hablando no solamente de transición, supuestamente transición, pues. Sobre todo con el tipo este. Yo no sé qué tiene, Diosdado ya nos había advertido de eso, que tiene el tipo en las manos, en los brazos. De verdad. Yo no sé qué tiene, porque él va a mover las manos y las mueve así como muy lento. Él le entrega la mano y la entrega así. Y, por otro lado, en unas declaraciones que hizo, unas declaraciones que dio, porque él supuestamente es el candidato. El candidato es cartelito, ¿sabes? El candidato de Estados Unidos. Pero el candidato es el cartelito que carga la sayona por ahí por toda Venezuela. Pero él agarró y dijo que no, que él estaba hasta el 28. Cuando él ganara, ya ese era su fin. O sea, hasta ahí llegaba, pues. ¿Cómo es esto? O sea, ganas llegar al 28 de julio, ganaste la presidencia, y aquí, ¿cómo es eso? y toda la gente de la derecha está sorprendida con esa declaración. Él lo dijo, o sea, él lo dijo. Dice que no, el 28 de julio, yo soy un sustituto hasta el 28 de julio. Y cuando llegue el 28 de julio, yo entrego y listo, y se acabó, pues. ¿Entrega a quién? Bueno, que ese es un sueño, ese es un sueño de una noche de verano. Ay, no. Eso por un lado. Y la otra cosa que andan regando ahora, yo le voy a decir una cosa, yo les recomiendo a todos de verdad, les recomiendo ampliamente visitar nosotros tenemos que hacer una misión local Luz Caraballo, conseguirnos unos buenos psiquiatras, que los atiendan con amor, con respeto, pues. Porque es que se dejan convencer con cada vaina, que tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora la última es que el día 28 de julio, fíjense bien, ven ustedes lo que están corriendo, que el día 28 de julio el presidente va a decir, suspendía las elecciones. El 28 de julio. ¿Ah? O sea, el día que le vamos a dar la paliza, el presidente va a decir, no hay elecciones, están suspendidas. Y hay gente que se está creyendo esa pendejada, ¿no? ¿Sabes? Hay gente que de verdad está, que se cree esos cuentos. De verdad se los cree. Y yo no sé, a mí, yo sigo insistiendo. A todas las farmacias, yo hice una recomendación, todas las farmacias por allá del este de Caracas, recomiendo, abastézcanse de ansiolíticos, antiansiolíticos, alpranco, esas cosas, pues, telexotanil, y mucho té de moringa. Mucho té de moringa para pasar la depresión tan grande que van a tener, con la que van a amanecer el 29 de julio. Nosotros vamos a tener una rumba. Usted va a ver, día lunes 29, 30 de julio, estoy yo celebrando. ¿Qué más? No, va a ver. Ah, tú vas a ver. No, que flor de Jamaica, olvídate, se le mete flor de Jamaica y se droga. No, chico. Mira, estuvo de visita Diego Rusarín. Yo a ustedes, yo lo enseñé el otro día, lo presenté acá. Yo a Diego lo sigo, con mi reserva, pero lo sigo. Tengo mi reserva, yo le he dicho más de una vez, yo tengo mis reservas con él, pero sobre todo con uno que él entrevista, un español. Lo entrevista mucho, creo que es amigo de él. Pero de todos modos, es bueno que haya visitado, no solamente estuvo en el podcast con el presidente, sino que fue a Maduro Más y le hizo una entrevista bastante extensa al presidente. El presidente nuevamente dio una clase magistral, no solamente del proceso, o sea, de lo que es el proceso histórico de la Revolución Bolivariana, ¿no? Sino que el presidente fue paso a paso explicando varias cosas. Que nosotros, como dice el presidente, cosas que no se saben allá afuera, ¿verdad?
que nosotros esperamos que se lleven en concreto hacia allá, porque quienes conocemos la realidad de nuestro país, de nuestra patria, somos nosotros. Somos los que la conocemos, los que la vivimos. La revolución ha prevalecido, primero por ese carácter revolucionario que tiene el pueblo venezolano, carácter recio, pues, que repite una y otra vez lo que fue nuestra gesta liberadora de la independencia, ese sentimiento visceral que nace, como decía el comandante Chávez, desde las vísceras, ese fuego, esa llama eterna que permanece en el pueblo, es la que nos ha garantizado, y no solamente eso, sino también la dirección de la revolución, es la que ha garantizado que la revolución bolivariana esté hoy, aquí, más fuerte que nunca, porque estamos fuertes, muy fuertes. El 28 de julio yo no tengo ninguna duda, escúchenlo bien, moléstese que se moleste, pero no tengo ninguna duda de que vamos a darle una paliza. Esto va a ser, Diosdado lo dijo ahí en una actividad que tuvo una conexión que tuvo con el partido. Y él dice, esta va a ser una victoria hermosa. Y sí va a ser una victoria hermosa, va a ser una victoria preciosa. Eso es verdad. Pero los únicos que de verdad conocemos de nuestra realidad somos nosotros. Y por eso es que nosotros nos rebelamos, por eso es que nosotros, como te digo, asumimos con nuestra resiliencia y sobre todo esa resistencia que pasó por encima de la resiliencia y se convirtió en acto de ofensiva para ir hasta la victoria. Siempre con la conducción del presidente. El presidente nuevamente me sorprende porque hace una evaluación, obvio, mucho más. Yo tuve que hacer un resumen, pero hace una evaluación bien interesante. Yo quería, después de ver este resumen, hacer unos comentarios. Los comentarios son bien pertinentes. Vamos a ver al presidente Maduro Más, entrevistado por Diego Rusarín. Rueda. Venezuela es socialista y en caso de ser un país socialista, ¿cuáles son las características que diferencian el socialismo venezolano de otros modelos o intentos socialistas? Todavía no, falta mucho, porque construir una sociedad con los principios de la igualdad, de la paz, de la solidaridad, con los principios del desarrollo compartido a lo interno, tarda tiempo, claro, cuesta. Hemos avanzado por tramos. Primero en la creación de la dimensión que llamaba el comandante Chávez, moral, espiritual, política. Lo que es la conciencia y los valores de una vanguardia grande, la base del pueblo, grande, de millones de hombres y mujeres que tienen un empoderamiento, una organización, una conciencia, una visión clara, que están imbuidos del optimismo histórico de que Venezuela tiene que remontar todas estas épocas y construir una sociedad más humana. Tenemos una vanguardia importante en el pueblo, en el hombre de a pie, en la mujer de a pie. Chávez habló mucho del socialismo en lo territorial. Sí. Creo que es el gran aporte a la teoría del socialismo mundial, al socialismo económico, que alguna gente llamó en su época el determinismo económico. Chávez sumó el socialismo en lo territorial, que es construir en la comunidad, en la familia, los valores por una sociedad solidaria, de iguales, democrática, en la profundidad de lo que es la palabra democrática. Yo te podría, para que preguntas rápidas, respuestas rápidas, sí. Te podría decir, estamos en un proceso de transición. Perfecto. Sí. En Venezuela hay una transición, Diego. Claro que hay una transición.
pero la transición en Venezuela es al socialismo, un socialismo con valores bolivarianos, cristianos y profundamente democráticos. Perfecto. ¿Cuál fue el objetivo de todo el ataque de los últimos años? Impedir que se construyera desde Venezuela un modelo alternativo que demostrara el éxito para lograr el bienestar, para lograr la paz, para lograr una nueva democracia y que demostrara que sí hay alternativas al neoliberalismo y al capitalismo salvaje. A pesar de eso, nosotros somos un proyecto en construcción, en tránsito hacia una formación superior que sería el socialismo bolivariano. Nosotros pasamos de 56.000 millones de dólares de ingresos petroleros en un año a 700 millones de dólares el otro año. Una situación catastrófica. Perdimos el 99% de los ingresos. La guerra económica interna nos desabasteció el mercado interno al 80%. El daño patrimonial en estos años de sanciones pedidas por la ultraderecha, los apellidos, la oligarquía, a Venezuela, llega a 642.000 millones de dólares. ¿Qué hicimos? Planificarnos, resistir. Primero, garantizarle la comida básica con los CLAT a nuestro pueblo. Segundo, garantizar que la educación y la salud con las grandes misiones se mantuvieran en una fase de resistencia. Tercero, con un sistema llamado Patria de bonos, tratar de garantizar con lo poco que teníamos que le llegara algo a la gente y diseñar un plan de producción, porque entonces, ¿de dónde íbamos a traer? El 85% de lo que comía Venezuela durante 100 años, Diego, se traía del exterior. Había una chequera petrolera, la chequera era gruesa, durante 100 años, un poco más gruesa a veces, un poco menos gruesa, y todo se traía desde el exterior. Se construyó un sistema de economía de puertos dependientes. Claro. Y entonces fuimos a buscar a los productores, fuimos a buscar a los campesinos, a los productores, a los pescadores, y le dijimos, vamos a producir, vamos a trabajar, y ese plan comenzó a dar resultados. Y te puedo decir hoy, pasamos de un 85% de dependencia exterior a la producción en Venezuela del 97% de todo lo que llega al hogar venezolano, de toda la comida. Entonces pasamos de una línea de resistencia a una línea de resiliencia y ahora estamos en una línea de contraofensiva económica, de contraofensiva social. Venezuela tiene 11 trimestres creciendo su economía real, porque muchos años aquí antes se decía, creció la economía y lo que crecía era la producción de petróleo y el precio de petróleo. Ahora te puedo decir, creció la economía que produce alimentos, creció la economía que produce medicamentos, creció la economía que construye, la economía real no petrolera. Y también está empezando a crecer con esfuerzos propios, con capital propio, la economía petrolera, la economía gasífera. La petroquímica la hemos recuperado al 100% de su capacidad productiva. Estamos consiguiendo nuevas inversiones porque vamos a duplicar la capacidad productiva de la industria petroquímica, no solo para el consumo interno, sino para la exportación. Tenemos un proyecto claro, tenemos planes claros. Hemos logrado estabilizar el sistema cambiario nuevo. Antes el sistema cambiario dependía, Diego, completo de los petrodólares. Ahora no. Ahora un sistema cambiario estable, bastante estable, propio del esfuerzo económico y de la riqueza nacional. Hemos logrado desacelerar la inflación. Yo te puedo decir, imagínate tú, dime un número. ¿Cuánto fue la inflación del año 2018, que fue uno de los años de mayor guerra económica y sanciones? En Venezuela, específicamente, sí. 150%. 220.000%, Diego. La inflación del 2019, 315.000%. La proyección de inflación de este año es la más baja en 14 años. La proyección en este momento es de 58%. Las sanciones son un castigo colectivo para hacer colapsar económica y socialmente a los países, para ponerle las garras del poder a los países. En este caso, las sanciones fueron pedidas desde la dirección de la oligarquía de la derecha venezolana como una forma de que nos destruyeran con misiles desde afuera, para ellos desde adentro implosionar el país
protesta, colapso, violencia y supuestamente asaltar el poder político. Es un proyecto neofascista el que se ha aplicado contra Venezuela. Ahora, ellos no tomaron en cuenta que el comandante Chávez había formado una poderosa unión cívico-militar. Nosotros, a la par de la resistencia económica, a la par de la resistencia social, del proceso de resiliencia y ahora de contraofensiva económica y social, a la par de eso conquistamos la paz política, la paz social, con el pueblo como protagonista. En el año 2017, en medio de las sanciones, en medio de una agresión multiforme, nos lanzaron una cosa llamada las guarimbas. Nadie puede olvidar de eso. Intentaron durante 120 días acabar con el país, llevarnos al borde de una guerra civil para después justificar lo que después ellos hicieron, llamar a una invasión gringa o una invasión del TIAR, de la OEA, una invasión pues contra Venezuela, que Venezuela la tomaron tropas extranjeras, masacraran al pueblo revolucionario y ellos imponerse como ha sucedido en otras oportunidades en América Latina. Y nosotros en el 2017 diseñamos una estrategia constitucional, legal, política, basada en el poder popular, y en el 2017 recuperamos la paz y en el transcurso de todos estos años hemos consolidado una paz social, una seguridad interna, hemos logrado niveles de seguridad ciudadana, o sea que hemos trabajado en todos los frentes para nosotros avanzar en la consolidación de las bases espirituales, organizativas, estatales, sociales, políticas, de la construcción de una nueva sociedad. Ellos pretendieron con las sanciones matar la esperanza y yo les digo, fracasaron. Ahora la esperanza está en la calle. Lo fundamental contra la corrupción es trabajar en la educación, en los valores, en la moral, en la espiritualidad y en el compromiso con una nueva espiritualidad de todo aquel que tiene funciones públicas. Claro. No solo todo aquel que tiene funciones públicas. Mientras más elevado, tu responsabilidad, tu compromiso de pulcritud tiene que ser mayor. Y si lo violas, el castigo tiene que ser superior. Tiene que incrementarse inclusive. Por eso en los últimos golpes que dimos contra mafias que se incubaron. Una cosa, Diego, te digo que personalmente investigué esto, yo personalmente. Y cuando fui descubriendo la trama, sufrí mucho. De hecho, Silvia sabe, yo me enfermé. Yo duré un mes enfermo hace casi un año, sin parar el trabajo, por todo lo que descubría. Pero valió la pena, porque pudimos desentrañar las tramas de varias mafias, capturarlos, sacarlos de raíz y ahora castigarlos severamente, como he dicho yo, caiga quien caiga. Y mientras más alto, más dura la justicia tiene que ser. La democracia es una necesidad, es un derecho humano. Y la democracia nueva está por construirse. Nosotros en Venezuela estamos reinventando el modelo de democracia. Y en la Constitución, el comandante Chávez, por primera vez en 200 años de república, propuso y quedó constitucionalizado el concepto de democracia participativa y protagónica. Ir más allá de la democracia representativa, formal, pudiéramos ir más allá de lo que se conoció como la democracia burguesa, la democracia formal, la democracia de élite, la democracia que tú le das el poder con tu voto a alguien y esa persona hace 5 años, 6 años, 4 años lo que le da la gana y no le importa lo que están abajo. Aquí se dieron los primeros pasos en 1999 y luego se han dado pasos gigantescos porque surgió el concepto de los consejos comunales, de las comunas, de la democracia comunal. Y yo le decía el miércoles pasado a los voceros y voceras de 4.500 circuitos comunales, les decía, en Venezuela están haciendo una nueva democracia, la democracia directa, la democracia popular, la democracia del barrio, la democracia del vecino, de la vecina, la democracia de la consulta permanente. Ahora, que alguien diga que ese proceso es fácil, es rápido, ni fácil ni rápido. Es un proceso de formación
de la conciencia de una nueva democracia. Que la gente sepa que la democracia no solamente ir a votar cada 3 años, 4 años, 5 años. Que la democracia no solamente es una forma por aquí, una forma por allá. Que la gente sepa que la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y que eso vaya creando nuevas instituciones. Yo, por ejemplo, ahora tomando la experiencia que tuvimos el domingo 21 de abril, que tampoco se dice en el mundo, el domingo 21 de abril, en 4.500 circuitos comunales, el pueblo salió a votar, votaron millones de venezolanos y venezolanas, de vecinos y vecinas, para elegir entre 7 proyectos formulados por la comunidad, cuál era el proyecto prioritario para meterle recurso directo. Es una nueva forma de gobernar. Cada trimestre va a haber una consulta nacional y que las comunidades postulen su proyecto y las comunidades puedan votar. Una forma más, un paso más adelante. Así que estamos hablando de una democracia de carácter socialista, incluyente, convocante. O sea, el renacimiento democrático no viene de Estados Unidos. Sin duda. Ellos no son referencia para decirnos que es democracia. El renacimiento democrático viene de experiencias como la venezolana y vamos a asombrar el mundo con el desarrollo de este nuevo modelo democrático de aquí en adelante. Tú vas a ver. Estados Unidos está en una encrucijada, hay un decline del poder hegemónico en lo económico, es evidente, aunque mantienen el dólar debilitado, pero como moneda hegemónica mundial, debilitado. Hay un gran debate sobre ese tema. Hay un decline en su hegemonía política, cultural, ideológica, está muy cuestionada, sobre todo por la crisis moral, psicológica, hasta psiquiátrica que tiene la sociedad estadounidense. Hay un decline de su capacidad militar, objetivamente, después de la derrota de Vietnam, después de los fracasos de la invasión y destrucción de Irak, Afganistán, Libia, después de su fracaso en las amenazas contra Venezuela. Así que hay un decline de lo que ellos llamaron el siglo americano y eso se expresa en los partidos políticos, en los candidatos y se expresa en la clase que domina y en el poder profundo, porque tú sabes que en Estados Unidos no mandan los presidentes, en Estados Unidos manda el aparato industrial, como decía, el aparato industrial militar y mediático. Y en definitiva hay un decline de su capacidad para hegemonizar el mundo que ha surgido. ¿Qué pasará en Estados Unidos? No sabemos. Lo que hay que garantizar que pasa en Venezuela, que nosotros sigamos siendo libres, soberanos, independientes, teniendo nuestra fuerza revolucionaria. Eso es lo más importante. Y se lo digo a los pueblos de América Latina y el Caribe que pudieran escucharnos. Se lo digo a los pueblos de Asia, de África, que pudieran escucharnos. ¿Qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos? No sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber una expresión más de la crisis histórica y del decline hegemónico. De esa decadencia. Pero lo más importante que hay que responder no es qué va a pasar en Estados Unidos, es qué va a pasar en Asia, en África, en América Latina y el Caribe, y nosotros tenemos que seguir caminando nuestro camino propio, nuestros modelos propios, porque el mundo va a cambiar, está cambiando y nadie lo va a detener. El mundo multipolar nos abre todas las oportunidades y es el único mundo donde nosotros vamos a tener derecho a existir, derecho a vivir como somos. El mundo unipolar sería condenarnos a la nueva colonia, al del pensamiento único, al de obedecer a amos imperiales. A mí me da mucha vergüenza cuando yo veo un Milei diciendo yes sir cada vez que va la generala Richardson, comandante del Comando Sur, se disfraza de militar para decirle yes sir. Yo digo, ¿qué sentirán los militares argentinos? Los de las Malvinas. ¿Qué sentirán los que dieron su vida y pusieron a sus hijos a combatir en las Malvinas? Cuando ven a Milei diciendo yes sir. Los Milei son los que quieren imponer un nuevo colonialismo en América. Fíjate, llegó Milei y entregó las Islas Malvinas ya. Dijo que las Malvinas eran británicas. Lo mismo quieren en Venezuela. Poner a un pelucón, a un títere, a alguien que imponga los apellidos
para entregar la Guayana Esequiba a los Estados Unidos, a la ExxonMobil. Eso es lo que quieren. Quitar a Maduro, que defiende los derechos, quitar la revolución para poner un Milei, un títere sencillo. El destino de nuestra América tiene que ser otra. Nuestra América tiene que buscar el mundo multipolar, pluricéntrico. Tiene que pensar en las nuevas potencias, en la China, en Rusia, en la India, en Irán, en Turquía, unirnos, el Gran Brasil, el Gran México, rescatar la Argentina para la verdadera independencia, construir el bloque de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Chávez decía que Bolívar, Simón Rodríguez, los libertadores y las libertadoras, y nos consta, se pudieran llamar precursores del socialismo, porque Bolívar propugnó la igualdad, la libertad, la superación del esclavismo, la construcción del republicanismo, entendido como un estado de la igualdad, de la democracia real. Y nosotros tuvimos en Venezuela una generación previa a Bolívar, donde estuvo una gran mujer, Josefa Joaquina Sánchez, la gran Josefa Joaquina Sánchez, su esposo José María España, que si tú lees, consíguemelo, Ñañez, para regalárselo a Diego, el manifiesto que le encontraron cuando le allanaron la casa y se lo llevaron preso y luego lo descuartizaron, el Imperio Español, el manifiesto con que ellos iban a gobernar era un manifiesto esencialmente socialista, igualitario. Sí. Ahora, tercera generación la anarquista, correcto. La cuarta generación la socialdemócrata, correcto. La quinta generación la revolución rusa, correcto. Pero aquí faltaría quizás una generación de izquierda que surgió en el mundo, sobre todo en América Latina, que es la generación que surge de la Revolución Cubana en 1959. Claro, que viene después de la China. Yo podría decir la izquierda revolucionaria, que movió todos los dogmas, acabó con todos los dogmas y demostró a países pequeños de América Latina y el Caribe y del llamado tercer mundo que se podía tomar el poder, se podía construir un proceso diferente a 90 millas del imperio norteamericano. ¿Qué hacemos frente al riesgo de la nueva derecha en Latinoamérica? Primero, desnudarlos, que quede desnudo Milei frente al mundo, que quede desnudo Bolsonaro, que quede desnudo Iván Duque con todos sus crímenes. Eso es lo que llaman nueva derecha. La palabra nueva siempre es progresista. Y nueva derecha suena como... nueva derecha, nuevo colonialismo. Pareciera bueno. No, al final, mira, yo te digo, el proyecto de ellos es el más peligroso que nosotros hemos visto en 100 años. No es tan criminal todavía como las dictaduras de los años 60 y 70. Franco. De Pinochet, de Videla, de Bordaberry, etcétera, etcétera. No es tan criminal directamente a fusil, tortura, desapariciones, pero es tan criminal en lo económico. Es brutal y es criminal porque está destruyendo el Estado Nacional. Está abriendo las compuertas y está haciendo el trabajo sucio, Milei, para convertir a la Argentina en una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos en Santa Fe 1 decían, en el documento original que yo conocí en 1980, porque hay un documento que ahora publican en las redes, en internet, que no es exactamente el documento original. En esos documentos ellos hablaban las amenazas al dominio estadounidense, a la influencia estadounidense en América Latina y el Caribe. La primera amenaza que ellos hablaban era el comunismo, las guerrillas marxistas, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, etcétera. Y las guerrillas marxistas que hubo en Sudamérica, producto del ejemplo de la Revolución Cubana. La segunda amenaza, imagínate tú, que ellos decían, la teología de la liberación. Y hablaban expresamente de la teología de la liberación, una corriente progresista, popular, la opción por los pobres, la opción de Cristo por los pobres, que tenía como epicentro Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, y decían hay que destruirlos. Y la mayor cantidad de sacerdotes perseguidos
expulsados y asesinados, torturados, ocurrió después de ese documento. También ellos decían, a mí como joven, yo en 1980 tenía 18 años, ya era militante revolucionario desde los 12 años, por mi propia cuenta. Y me llamaba mucho la atención que ellos hablaran del bolivarianismo. Ya lo tenían en el radar. Decían, una de las amenazas a la influencia de Estados Unidos en la región es el bolivarianismo, pero no hablaban de cualquier bolivarianismo, del bolivarianismo en el ejército venezolano. Chávez era teniente apenas. Y del nacionalismo en los ejércitos de América Latina, y hablaban de Omar Torrijos, etcétera. Ellos estaban claritos y trabajaron en función de esa visión, de tratar de desarticular las corrientes naturales de la América Latina, las corrientes populares, las corrientes religiosas, las corrientes militares, las corrientes ideológicas. Afortunadamente, el proceso de América Latina se ha ido tejiendo, se ha ido reconstruyendo, y ellos podrán evitar, podrán retardar que un proceso se dé aquí, podrán manipular. Milei es un constructo, yo lo vengo diciendo y repitiendo, Milei es un constructo del sionismo y de las tendencias más conservadoras de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un constructo del Estado profundo de los Estados Unidos. Es un político de laboratorio. Jair Bolsonaro es un constructo. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo los impusieron? A través del inmenso impacto de las redes sociales. Manipulando emociones, manipulando sentimientos y tratando de llevar a las sociedades a extremos de odio, de venganza, de violencia. Lo mismo están haciendo en Venezuela, con todas las redes sociales al servicio de un constructo, tratando de construir a partir de la venganza, del odio, y como hizo Hitler en los años 30, del anticomunismo, del antiizquierdismo, tratar de construir procesos de venganza que van contra los pueblos y modelos totalmente negadores de los derechos populares, de la democracia y de la independencia en nuestros países. Bueno, yo pienso que los Estados Unidos y la OTAN está tratando de crearle una guerra a China. China tiene la suficiente sabiduría geopolítica, milenaria, y el suficiente poder tecnológico y militar para disipar cualquier provocación. En el mundo no hay dudas, en el sistema de Naciones Unidas, que es una sola China, y cualquier intento de ellos por tratar de vulnerar el concepto de una sola China, sencillamente está condenado al fracaso. Y confío verdaderamente que haya paz y China siga su camino de desarrollo para un nuevo modelo mundial de cooperación como lo propone el presidente Xi Jinping. La OTAN pretendió burlarse de Rusia desde la disolución de la Unión Soviética. Nunca cumplieron los acuerdos y las promesas que le hicieron de respetar su seguridad. Trataron de cercarlos y después montaron un régimen neonazi en Ucrania y estaban preparando una gran agresión a Rusia. Rusia ha tenido que actuar frente a los neonazis. Neonazis de sangre, neonazis de cuna. Tatuados. Porque toda la prensa occidental, y ahí entonces una vergüenza a la Unión Europea, una vergüenza, habiendo sido víctimas de Hitler, de Mussolini, de Francisco Franco, que ellos sean los principales alcahuetas y cómplices del régimen neonazi de Kiev. Sí. Hoy por hoy, pudiéramos decir que Rusia en el plano interno ha ganado la guerra económica de las sanciones. Putin hoy es más fuerte políticamente dentro de Rusia que nunca antes en 20 años. Rusia ha avanzado a nivel científico-tecnológico a pasos agigantados en los últimos 2, 3, 4 años. Ha avanzado en el fortalecimiento de su signo monetario. Ha avanzado en el fortalecimiento de su sistema financiero. Mantiene todos sus motores económicos prendidos. Se ha convertido en la quinta economía del mundo. Pasó de ser la novena a la quinta. Está ganando en el plano militar, en el terreno. Y la única alternativa que le queda a Occidente es negociar la paz,
respetar a Rusia y asumir compromisos de respeto a la soberanía rusa. Es la única alternativa que tiene Occidente. La Unión Europea, la cultura europea y el pueblo europeo son admirables, nosotros los respetamos, los queremos mucho. Tenemos grandes vínculos culturales, humanos con España. Cierto. Aquí tenemos una migración grande de Italia, de muchos años. Más de 500.000 italianos viven en Venezuela, e italianas. Más de 500.000 españoles y españolas. Más de 600.000 portugueses. Tenemos un gran cariño por Portugal, Italia, España. Una gran admiración por la cultura europea. Pero las élites que gobiernan Europa son unos descerebrados. Es la peor dirigencia política en los últimos 100 años en Europa. Lo peor de lo peor están en el poder hoy por hoy en Europa. Salvo excepciones, que siempre hay excepciones. Excepciones respetables, que las respetamos. Pero quienes toman las decisiones de la Unión Europea, no entiendo, no puedo entender. No puedo entender lo que están haciendo por qué se arrastran a los intereses de Estados Unidos y van contra los intereses de sus propios pueblos. No lo puedo entender. Ahora quieren empujar, Macron quiere empujar a Francia hacia una guerra directa con Europa. Yo estoy seguro que el pueblo francés, sobre todo la juventud francesa, impedirá que lleven a Francia una guerra con Rusia. Ojalá y así sea. Es un genocidio en vivo y directo por las redes sociales. Grosero, que genera una vergüenza y un dolor sin límite. Y que está cambiando la conciencia mundial. Sí. Está cambiando la conciencia. En base al dolor, a la muerte, a la sangre. Cómo se matan con misiles de alta precisión, de la más alta tecnología, a mujeres con sus niños recibiendo ayuda, comida, y se les apunta con inteligencia artificial. Claro. Utilizan los satélites de guerra que tiene Estados Unidos, que tiene Europa, que tiene Israel, y apuntan a una familia, 100 personas allá, mujeres, ancianos y niños, recibiendo la ayuda de la ONU, y llega el misil directo, llegan los soldados a ametrallarlo. Más de 35.000 muertos reconocidos. Yo estaba viendo ayer CNN en inglés con Cilia, y decíamos, si reconocen 35.000 muertos, ¿cuántos serán? ¿Cuántos serán? Sí. Así que es un genocidio que el mundo tiene que detener y el mundo tiene que, a partir de ahora, cambiar completamente. Nosotros no entendemos cómo los organismos que tienen que hacer justicia. Sí. La Corte Penal Internacional, ¿dónde está? ¿No les da vergüenza la Corte Internacional? ¿No les da vergüenza? Un genocidio donde matan niños con misiles. Este mundo tiene que cambiar, y toda nuestra solidaridad con Palestina y con ese pueblo valiente de Gaza, todo nuestro amor con ellos. Y vendrá un mundo nuevo, y reverdecerá la vida y reverdecerá la esperanza. Siempre veo el tremendo esfuerzo que hace el presidente para informar y explicar lo que aquí ocurre, lo que ha ocurrido desde que llegó la revolución bolivariana al poder. Y se me viene a la cabeza una frase del presidente, del comandante Chávez en el cuartel San Carlos, cuando el Congreso Fundacional del PSUV. Palabras más, palabras menos, no voy a citarlo plenamente. Una cosa, y esto es una recomendación para quienes nos visitan, que tienen sus ideas, tienen su forma de hacer sus evaluaciones, pero para quienes nos visitan. Una cosa es hablar desde el poder, o sea, tomar el poder,
hacer el trabajo desde el poder, y otra cosa es hablar fuera del poder. ¿Por qué digo esto? Repito, yo veo el esfuerzo del presidente y no es que me angustio, no, todo lo contrario. Yo trato de multiplicar siempre su mensaje hacia afuera, no solamente aquí, porque nosotros aquí conocemos. Yo no voy a convencer a los chavistas están convencidos, porque hay un pueblo chavista que está convencido, no. Es primero a tratar de convencer, ir más allá del chavismo para ver si logran entender, porque nosotros, cuando el presidente está mostrando los números fríos, los números en frío no reflejan el tremendo dolor que ha sufrido nuestro pueblo todo este tiempo, sobre todo desde que se intensificaron las medidas coercitivas unilaterales criminales. ¿Ven? Y eso no se percibe en 3 días aquí. Eso no se percibe en 3 días, no se percibe en 4 días, ni en 5 días, no, nada de eso. Eso no se percibe en poco tiempo. Eso se percibe cuando tú agarres y empiezas a sacar las cuentas. Por eso digo, una cosa es hablar desde el poder, ¿verdad? Entender qué es lo que está ocurriendo, es decir, ponernos en los zapatos del presidente de la República, ver el tremendo compromiso, la tremenda responsabilidad y todo, y cuando empezamos a sacar cuenta desde atrás hacia acá, todo los avances de la Revolución Bolivariana, porque indudablemente tenemos unos avances enormes, avances dentro de todas las dificultades, para que lo sepan. Porque lo bonito de este avance del que yo hablo es que es un avance en victoria, porque estamos venciendo al imperio más asesino que ha tenido todos los tiempos en el planeta. Estamos venciéndole al asesino más grande de este planeta. Asesino y genocida. Efectivamente, nosotros no tenemos un Estado socialista. El Estado socialista estamos nosotros en transición, construyéndolo. Pero hay una grandísima diferencia entre otros procesos en América Latina y el mundo. Y eso sí yo lo quiero resaltar. Porque hay procesos que realmente llevan buenas intenciones para hacer los cambios. No voy a hablar de país específico, ni mucho menos. Pero hay procesos dentro de algunos países, hay procesos que avanzan, pero no avanzan. Es decir, hay más buenas intenciones que resultados. Nosotros tenemos más resultados acompañados de esas buenas intenciones, muchísimos más resultados. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso en América Latina o en el mundo ahora mismo con nuestro proceso? Yo voy a resaltar una diferencia que creo que es la más importante, que la Revolución Bolivariana jamás, desde que llegó el comandante Chávez al poder y desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el testigo, pues asumió el rol protagónico como cabeza de la revolución, jamás hemos abandonado al pueblo. Pueden decir lo que quieran, pueden atacarnos por donde ustedes quieran, pero incluso, vean ustedes esta cifra, después de haber percibido en un año 56.000 millones de dólares por ingresos petroleros, y al otro año tener 700 millones de dólares nada más de ingresos por culpa de las medidas coercitivas, incluso en esos escenarios, nosotros nunca, como revolución, y yo siempre asumo la revolución como, me hago responsable de ella, ¿saben? Porque esa es la forma de ser revolucionario, asumirla. Pero jamás, nunca, la revolución dejó de tomar hasta un centavo de dólar que ingresara para poder cubrir las necesidades básicas, elementales del pueblo. El que se niegue a esa realidad no sabe lo que está diciendo. Yo creo que esa es la principal diferencia y por qué nosotros somos faro mundial. Y esto es para que Diego Rusarín lo entienda y lo vea.
repito, una cosa es que yo haga un análisis X de un país sin saber, sin conocerlo a fondo. Y otra cosa es que lo hagas aquí, sufriendo todas las eventualidades que ha vivido la Revolución Bolivariana. ¿Eh? ¿Por qué digo esto? Porque en líneas generales, cuando se habla de socialismo, normalmente quienes asumen, y estoy hablando ahora en general, quienes asumen la ideología como el arte del debate, inmediatamente caen, yo diría que caen en la tentación de criticar sin haber practicado lo que ha sido todo este proceso de, digamos, como decía, inventamos, erramos, como decía Robinson, ¿verdad? De inventamos, erramos y avanzando. En medio de la más terrible agresión que haya podido sufrir Venezuela en mucho tiempo. Yo diría que la principal diferencia que nosotros tenemos con cualquier proceso revolucionario en Latinoamérica y el mundo es que nosotros jamás hemos dejado de atender a nuestro pueblo. Hasta, repito, en un centavito de dólar, pero ese centavito de dólar ha ido para allá. Y quienes quieran rememorar, que lo han hecho a veces, quienes quieran traer las supuestas bondades de la Cuarta República para esta época y en ese discurso, tendrán que enfrentarse contra todos los logros que obtuvo el comandante Hugo Chávez, en donde casi pudimos completar todas las metas del milenio. Luego la agresión terrible que sufrió el país, el pueblo venezolano, desde el momento en que llega el presidente Nicolás Maduro y llega Obama y nos declara amenaza inusual y extraordinaria. Y sin embargo, hoy, cuando el presidente habla, por eso los números a veces son fríos, pero hay que explicarlo. Cuando él habla de 11 trimestres consecutivos en crecimiento, de economía real, estamos hablando de la economía no de la que declaraba la Cuarta República. Tuvimos tanto en ingresos petroleros, entonces lo ponían en el Producto Interno Bruto. No. La economía real es la de la calle. Producción. Aquí nosotros en pandemia, camaradas, y esto hay que decirlo, y hay que decírselo al mundo, en pandemia nosotros aprendimos a tener huertos en las casas. A sembrar poquito, pero había. En el techo. Aquello que de lo que tanto se burlaron de los gallineros verticales, nosotros llegamos a tenerlo. De la agricultura urbana, nosotros llegamos a tenerlo y a desarrollarlo y a cambiar nuestros hábitos alimenticios, a juro. Y creo que ese cambio en los hábitos alimenticios nos hizo más sanos. Y por eso nosotros soportamos la pandemia. Para que lo sepan. Porque no estábamos comiendo tanto producto pasados por químicos. Luego, te hablan, imagínate, estamos hablando, y yo quiero que esto lo sepan, no solamente aquí, sino que Rosarín y quienes nos están escuchando en este momento sepan lo que es esta agresión que baja de 56 mil millones de dólares a 700 millones de dólares de un año para otro. Imaginen nomás un país al que tú le quitas de cada 100 dólares uno. Le dejas uno nada más. Le quitas 99 dólares y lo dejas con menos de uno en ingresos. Imaginen lo que eso significa para la economía doméstica, para la economía real en el país. Luego, hay que recordar
lo que fueron esas cifras porcentuales del ataque feroz que nos tenían a la moneda, al bolívar. 220.000%. Se dice cortico, si ya de por sí una inflación de 100%, de 150% es dañina, ¿cómo será lo de 220.000%? Eso no solamente afectó el poder adquisitivo del venezolano, afectó los salarios, afectó las prestaciones, afectó el ingreso del venezolano. Un venezolano que tenía hoy un billete de 100 y ese 100 se devaluaba en 220.000% en un año. ¿Te imaginas qué es eso? Y sobrevivimos. ¿Quién hacía eso? Ese es otro dato para Rosarín. Lo hacía Steve Hanke, un operador del think tank norteamericano, que se venía hasta aquí, hasta Colombia. Hay que recordarlo, se venía hasta aquí, hasta Colombia, a movernos en las casas de cambio y a imponer desde allá una cosa que le llamaron dólar today y que hoy está destruyendo también Argentina ya con el dólar blue, imponernos un tipo de cambio irreal totalmente, que no obedecía a ninguna cifra econométrica. Eso también hay que decirlo. Imagínense que usted tenga un bolívar y ese bolívar en un año vale 220.000% menos. Y no era por culpa de la economía, no. No era por culpa de eso, era por culpa de ese ataque feroz a que estaba siendo sometida la economía venezolana para que el pueblo se arrodillara y se rebelara contra la revolución por hambre. Y no lo hicieron. Nuestro pueblo resistió. Dígame en qué país del mundo. Yo esta pregunta la quiero hacer muy en serio. Dígame en qué país del mundo un pueblo soporta 226.000% de devaluación de su moneda. Mencióneme un solo pueblo que pueda soportar eso. Y nuestro pueblo lo soportó. Por eso es que yo digo, el tema es cuando hablamos de esos números fríos, no explicamos qué es lo que está detrás de esos números fríos. Jeffrey Sachs, que no es ni chavista ni mucho menos, dijo que las medidas coercitivas unilaterales le costaron al país 44.000 vidas en los tiempos en que más duro estaba. Y las que vamos sumando. 44.000 muertos por falta de medicamentos, por falta de medicinas, por falta de medicamentos para las medicinas que son fatales, pues las que son más duras, las enfermedades más fatales. Yo hice unas anotaciones, pues, porque yo necesito que lo que se esté expresando, lo que el comandante presidente esté expresando allí, aparte de ser número frío, aparte de ser una explicación didáctica, se convierta en imagen, ¿sabe?, de lo que nosotros vivimos. Y que esa verdad trascienda, se vaya a otra frontera, y no que comiencen a hablar del Estado fallido, del socialismo es un, ¿cómo se llama?, es un método, es una, no sirve, pues. Demostró que no, el socialismo no sirvió. No, lo que no ha servido ha sido el capitalismo. Y vean las condiciones en que están en Estados Unidos. En Estados Unidos ahorita mismo, ¿ustedes quieren saber algo? La gente, los pobres, los que están metiéndose fentanilo, ¿verdad?, los que se están inyectando heroína, están yendo a las casas, perdón, a las casetas donde llegan los carros eléctricos Tesla a cargar electricidad y se están robando los cables para venderlo con la chatarra, tener el dinero y comprar la droga. Eso es Estados Unidos ahorita. Eso es Estados Unidos ahorita. Que bueno, eso es un problema que tendrán que resolver ellos. Y eso es un problema que más temprano que tarde
el mismo pueblo norteamericano terminará implosionando. Nosotros, esta es otra cosa que nos diferencia de varios procesos revolucionarios en el mundo. Estando en transición hacia el socialismo, porque no tenemos el socialismo todavía. ¿Cuál es otra? Que somos garantistas de los derechos. Así nos acusen de lo que sea, nosotros garantizamos los derechos humanos. Y nos esforzamos por garantizar los derechos humanos, no solamente los derechos políticos, sociales, económicos, son los derechos humanos. Un país que ha sido atacado recientemente por un organismo tan descalificado como la OEA, o que se venga a Estados Unidos nada más y nada menos, a levantar un informe en contra de Venezuela de derechos humanos. Por favor. Por favor. Ustedes saben lo que pasaba, para que también, otro dato. Aquí nos escondían la comida. Los sectores empresariales que estaban en connivencia y complicidad con ese imperialismo que trataba de tumbarnos. Nos desaparecían los productos, los acaparaban. Hicieron cambios hasta en la producción. Yo quiero que lo recuerden. Yo tengo muy buena memoria para eso. Cambiaron hasta los envases. Ya no dejaron de despachar, supongan ustedes, cuarticos de jugo para despachar el jugo completo. Y muchas veces la gente no tenía dinero para comprar el jugo completo. En lo cosmético, hubo empresas aquí que se fueron transnacionales, farmacéuticas y cosméticos, que se fueron. Primero, yo recuerdo que aquí vendían hasta papeletas de, ¿cómo se llama? Vendían papeletas de champú, de Head and Shoulder, lo voy a decir clarito, más todavía. Papeletas de Head and Shoulder de la anticapa lo vendían. Y de repente desaparecieron esas papeletas, que era con las que el pobre agarraba y llegaba, dame una papeletica ahí para la capa. Sí. Los dentríficos, las pastas dentales pequeñas desaparecieron y empezaron a vender las más grandes porque sabían que el pueblo no tenía para comprarlas. Con una inflación de 220.000, nos cambiaron hasta la producción. Dejaron de producir en cantidades que el pobre estaba acostumbrado a comprar. Nos desaparecieron los jabones. ¿Y qué pasó? ¿Cómo respondió el pueblo a eso? Empezó a hacer sus jabones. Empezamos a hacer incluso hasta las pastas dentales. Y no nos importó ya la marca, ¿saben? Y ese es el grandísimo error de las transnacionales, que ellos se fueron, nos dejaron aquí abandonados porque dijeron, nada, esa es la única manera de tumbar el gobierno. Al gobierno no lo tumban, y cuando trataron de retornar nuevamente las transnacionales con sus productos, se encontraron con que nosotros, por ejemplo, ya no tomábamos Coca-Cola, sino Royal Crown. O tomábamos agua con azúcar y limón. Yo recuerdo que incluso hasta se cambiaron las arepitas, porque hasta el degenerado de Mendoza, con su harina con gorgojo, trató de desaparecerla. Y comenzaron aquí a comprarse un kilito de yuca, lo agarraban, la ablandaban, hacían las arepas de yuca. Plátano, arepa de plátano. Carne, cambiaba una lenteja. Y el gobierno trayendo a troche y moche los claps sin plata. Nos dan un golpe bajísimo con el secuestro de Alex Saab. Esto es historia. Y sin embargo, nosotros decididos volvimos a superarnos con creces porque empezamos a producir los claps aquí.
Yo veo el esfuerzo del presidente. Pero nuestra realidad, esa realidad cotidiana que nos hizo a nosotros resilientes, que nos hizo estar en resistencia y que nos hizo victoriosos y acompañando al presidente de la República y a la Revolución Bolivariana, esa vaina no se conoce en 3 días. Y menos con toda la propaganda que hay. Por eso es que yo a veces veo gente que se permite opinar desde afuera sin conocer qué carajo está pasando aquí. Y eso es malo. El marxismo es un método, pero no es un dogma. Chávez hizo algo que no hizo nadie, y esto también va para que Rosarín lo sepa. Chávez hizo algo que no hizo nadie aquí. Nadie, ninguno de sectores de izquierda que estaba en él lo hizo. Chávez se sentó ahí en Miraflores y tenía un escritorio chiquitico así, full de libros. Y empezó a consultar todo tipo de ideología progresista y de izquierda. Desde Marx, Lenin, Trotsky, a todo el mundo lo estudió. Mariátegui, Bolívar, sobre todo a Bolívar. Lo estudió de cabo a rabo. Y Chávez se convirtió en un punto de encuentro de todas las ideologías de izquierda. Y ese es quizás uno de los experimentos más hermosos que tuvo la Revolución Bolivariana. Nosotros no fuimos dogmáticos. De hecho, ustedes van al partido, al PSUV, y van a las fuerzas que nos acompañan, a los otros partidos que nos acompañan, y todos tienen su forma de ver la economía y de ver la ideología y de ver las formas de gobierno. Todos. Y se montan unos debates bien sabrosos. Y en esos debates te das cuenta quiénes y por qué están jalando por un lado. Porque generalmente son los intereses los que le muestran aquello que decía Chávez, se le vio la costura. Por más que se menee, nuestro pueblo es hoy ejemplo absoluto de resistencia, de resiliencia y de victoria. Y eso que lo sepa el mundo. El que opine lo contrario no conoce a nuestro pueblo, no sabe cómo es nuestro pueblo, no entiende a nuestro pueblo. El que le venga a nuestro pueblo agarró anticuerpos y desprecia enormemente todo aquel revisionista, todo aquel que se va por las ramas. Y ve que hemos llevado carajazos, ¿sabe? Carajazos. Por eso es tan importante que nosotros mostremos al mundo lo que somos. En esencia, no es solamente marxista, bolivariano, martiano. Somos una mezcla indómita de revolución. Y eso es lo que yo defiendo. Cuando el comandante Chávez llegó al poder, yo no sé, yo aquí en este momento yo no sé, yo no puedo hablar por los demás, pero desde el momento en que yo vi al comandante Chávez, el 4 de febrero que lo vi el 4 y luego lo vi el 27 de noviembre cuando sacaron el video de él. Que más de uno se asustó. Un militar, coño, un golpe de derecha. Compararon a Chávez con los caras pintadas de Argentina. No. Y desde el momento en que él llegó y tocó Miraflores, desde el momento en que yo lo vi en campaña, desde el momento en que yo lo vi de frente
en el Samán de Buere, yo tuve fe absoluta en mi comandante. Fe absoluta. Hoy esa fe todavía me acompaña. Fe absoluta en lo que él iba a hacer. Y aprendí enormemente una cosa que para mí fue elemental. Que dije, cada vez que él hacía algo y yo no lo entendía, me daba por lo menos unos días para ver el resultado, porque él estaba trabajando para algo mayor en ese momento. Esta es Venezuela. Esta es la República Bolivariana de Venezuela, mucho orgullo. Y este es mi pueblo. Este es mi pueblo. A veces yo veo el cartelito que tiene Diosdado ahí. Dice, aquí no se habla mal de Chávez, y yo soy igual. Aquí no se habla mal de Chávez, ni de la revolución, ni de Nicolás Maduro. No se habla mal y punto. Se acabó. En eso es nuestra fe. ¿Por qué? Repito, porque la base principal de esta revolución no solamente es nuestro pueblo, sino que nunca abandonamos a ese pueblo. Hasta el sol de hoy. Y eso es lo que tiene molesta esa oposición golpista, los asesinos, lo que tiene molesta a los gringos. Los gringos están más perdidos que Ramela Vega, y ellos lo saben. No hayan cómo hacer para ver cómo hacen y derrocan la revolución. Y saben, y le voy a decir algo, yo estoy pero absolutamente seguro de eso, es que los gringos saben que si se les ocurre tirar una invasión en nuestro país, se les va a enredar el paquete en toda América Latina y el mundo. Lo saben. Mirko sacó un informe que me pareció bien oportuno sacarlo, ¿no? Porque te digo, cuando nosotros hacemos analogía, normalmente encontramos cosas que son muy parecidas a las de aquí. Llega la Unión Europea y no, vamos a levantarle las sanciones, porque tú sabes, mientras está nada, no vale. Métanse sus sanciones por donde les quepa. Llegó a Estados Unidos y amenazó. Si María Corina no es candidata, le vamos a... ¿Cómo se llama? Le vamos a quitar los permisos que se dieron, las licencias que se dieron. Las quitaron. Llámalos pendejos. Las renovaron. De eso no habla la oposición. Renovaron las licencias. Si ellos nos quitaban las licencias, nos las quitaban, igualito. Pero las renovaron. ¿Sabe por qué? Porque tienen un peo enorme en la economía norteamericana y necesitan nuestro petróleo. Cuando yo dije el otro día que las razones del sionismo no tienen nada que ver con lo religioso, lo cultural, lo étnico, yo no estoy mintiendo. ¿Cuántas veces ustedes no han visto a Zelensky decir que hay que cortar todo tipo de relación con Rusia? No se le puede comprar más gas. ¿Quieren saber algo? Todavía siguen usando gas ruso en Europa y pasa por Ucrania. ¿Por qué Zelensky no corta la llavecita del gas que pasa por su territorio? Volvemos a decir lo mismo de Estados Unidos, llámalo pendejo. Porque las transnacionales le van a decir no, Zelensky. Es más, de hecho, Zelensky creo que le quedan 4 o 5 días nada más de legitimidad. Porque no hizo elecciones y se le vence. Lo decía el líder principal de Donetsk. Decía, lo más probable es que a Zelensky sus mismos partidarios le tiren un golpe de Estado, lo eliminen y digan que fue Rusia. Están advirtiendo. Entonces vamos a ver el informe de Mirko con relación al gas. Que tú volteas hacia que es Latinoamérica, es el mismo comportamiento que tiene Estados Unidos. Los gringos son igualitos, tienen la misma vaina. Ruédale.
Increíble. Estamos en 2024 y en Bruselas siguen debatiendo qué hacer con el gas ruso más de 2 años después de supuestamente haber renunciado a él. En el más reciente episodio de esa crónica de una obsesión energética, la Unión Europea está evaluando sancionar el comercio de gas licuado ruso, pero ojo, no para impedir que empresas europeas lo compren, sino para impedir que lo revendan. Ni Cantinflas lo explicaría mejor. Pero eso no es todo, porque en este video también les contaremos sobre varios gasoductos que unen Rusia con Europa Occidental y que siguen perfectamente activos. Y más de uno se sorprenderá cuando sepan qué territorios atraviesan. Ahí les va. Como ni el primer paquete de sanciones, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo, ni el noveno, ni el décimo, ni el undécimo, ni el duodécimo, ni el decimotercero dieron los resultados esperados, la Unión Europea ya está pensando en el decimocuarto. Y parece que esta vez van en serio, porque tras los 13 intentos anteriores, ahora sí que van con todo contra el gas ruso. O bueno, ni tanto. Aunque los grandes medios hegemónicos no se cansan de repetir que Moscú cerró el grifo del gas hacia la Unión Europea allá por febrero de 2022, cualquiera que no trabaje en esos diarios o canales sabe que eso no es cierto. La mayoría de miembros del Club de Bruselas anunciaron que renunciaban a ese recurso energético para no seguir financiando al Kremlin, según sus propias palabras. Lo que tampoco es cierto, porque renunciaron a su manera, digamos. En estos más de 2 años, Bruselas buscó nuevos proveedores en Estados Unidos, Noruega y Golfo Pérsico, pero nunca dejó de adquirir gas ruso ni se atrevió a incluirlo en sus paquetes de sanciones, como sí hizo con carbón, petróleo y otros hidrocarburos con denominación de origen rusa. Hasta ahora, o eso dicen. Porque la Unión Europea, que es tan obsesiva como ansiosa a la hora de imponer sanciones, prepara en estos días su enésimo paquete de medidas contra la economía rusa a aplicar desde julio. Al contrario que en las sagas cinematográficas, el hecho de que estemos ante el inminente estreno de European Sanctions Part 14 no implica que las 13 precuelas hayan sido especialmente exitosas, sino más bien todo lo contrario. La novedad en la sinopsis de esta nueva entrega es que en esta ocasión Bruselas sancionará al gas natural licuado o GNL ruso, pero mucho cuidado, no al GNL que llegue al territorio Unión Europeo, sino al que salga de allí. ¿Suena absurdo e incomprensible? Bueno, ¿qué quieren? Son cosas de Úrsula y Giuseppe, pero haremos lo posible por explicarlo. En estos 2 últimos años, la Unión Europea ha seguido comprando GNL ruso, en algunos casos en cantidades importantes y hasta en aumento. Es el caso de, por ejemplo, España, que en el primer trimestre de 2024 importó un 25% más gas licuado desde Rusia que en el mismo periodo del año anterior. En el mes de marzo, el gas ruso supuso la 4ª parte de las importaciones gasíferas españolas, por detrás de Argelia, pero por delante de Estados Unidos. España encabeza el ranking de de importadores europeos de gas licuado ruso, seguida de Francia y Bélgica. Pero ojo, no es esta adicción lo que quiere impedir Bruselas con su nuevo paquete sancionador, no. Al fin y al cabo, la Unión Europea no solo lleva 2 años tratando de deshacerse por completo de los hidrocarburos rusos sin conseguirlo, sino que además apuntan como una gran victoria si logran hacerlo dentro de otros 3. Lo máximo a lo que aspiran en la Comisión Europea con el diseño del 14º paquete es que ese GNL ruso que llega a territorio de la Unión Europea no sea revendido a terceros países en sus puertos, una práctica habitual que no se detuvo en esos años. O dicho de otra manera, somos inflexibles con el Kremlin. Permitiremos que nos venda su gas licuado, pero no que se revenda. Dejando de lado ese absurdo conceptual con propósito supuestamente ético y resultado más bien patético, además resulta que esas reventas no suponen ni de lejos el grueso de ingresos de gas licuado ruso, ni mucho menos una fracción importante de los hidrocarburos de ese mismo origen que siguen fluyendo hacia la Unión Europea directamente o a través de terceros países o rutas intermedias. Como prueba de ese espíritu de sanciones para la galería, y ya que hablamos de gases,
En el nuevo paquete sancionatorio también se estudia incluir medidas contra el helio ruso, a pesar de que el segundo elemento de la tabla de Mendeleev, provisto por Rusia a la Unión Europea, apenas supone el 1% de sus adquisiciones totales. Por lo que estaríamos hablando de una especie de sanciones preventivas, nuevo concepto que demostraría cómo Bruselas es tan consciente de sus adicciones energéticas que trata de obstaculizarlas antes de engancharse. Pero sin duda, la vía no intravenosa, al menos de momento, que mejor simboliza cómo en Europa Occidental siguen enganchados al gas ruso, no es su versión licuada, sino la que llega por el clásico gasoducto. En este caso, más allá del cliente, es mucho más interesante y para más de uno sorprendente averiguar quién es el dealer que entrega la merca en mano, porque Rusia no es. Y es que varios de los gasoductos y oleoductos construidos en tiempos soviéticos que unan Rusia con Europa Occidental siguen funcionando en diversos grados de rendimiento, transportando gas al corazón de Europa. El 98% del consumo gasífero de Austria, por ejemplo, se debe a la existencia y actividad de estas rutas. También Hungría, Eslovaquia, Rumania y en menor medida Alemania e Italia siguen importando ese gas ruso en su forma, digamos, clásica, no licuada. Pero lo más llamativo y poco mencionado sobre esta red de transporte de hidrocarburos es que nace obviamente en territorio ruso, pero antes de llegar a la Unión Europea, el gas recorre prácticamente en imperturbable línea recta de este a oeste, territorio ucraniano. Y no deja de resultar extremadamente peculiar que quien desde hace 2 años más vehementemente insiste que el gas ruso debe dejar de fluir ya mismo desde Rusia hacia los miembros del Club de Bruselas, permita su tránsito como si nada. En efecto, Zelensky podría cerrar sin más el flujo de gas ruso hacia la Unión Europea él mismo, en lugar de exigir a otros, en ocasiones de forma bastante amenazante, que lo hagan por él. Pero sin embargo no lo hace. Y no lo hace principalmente porque eso lo enfrentaría directamente con varios de sus socios eurooccidentales, claves a la hora de suplirlo de dinero y armamento, no necesariamente en ese orden. El contrato de tránsito suscrito con Gazprom expira el último día de 2024 y el gobierno ucraniano dice que no piensa extenderlo. Pero todo el mundo sabe, empezando por el propio ejecutivo de Zelensky, que esa decisión no se tomará realmente en Kiev, sino en Bruselas. Y todas estas contradicciones y absurdos son lo que el 14º paquete de sanciones en ciernes no quiere abordar, más allá de anuncios grandilocuentes que no cambian la realidad ni mucho menos preparan el terreno para enfrentarla. Así, la novela de la Unión Europea con las sanciones no solo no parece cerca de terminar, sino que la trama se vuelve cada vez más enrevesada y forzada, como si alguien quisiera estirarla a pesar de que la audiencia hace tiempo que perdió el interés y la paciencia. ¿Tú sabes quién se debe estar alando los pelos? ¿Quién se tiene que estar alando los pelos realmente? Angela Merkel. Yo le voy a decir por qué. Ustedes recuerdan cuando la Unión Europea, que sigue siendo fuerte para ellos, ¿no? Entre ellos deciden qué produce un país, qué presupuesto puede tener y todo, ahí dentro de eso. O sea, y no hay soberanía. La Unión Europea es la que decide por todos los demás países. Si ustedes quieren mi opinión, la Unión Europea es simple y llanamente la cofradía que manda en toda Europa y en este momento, como dice el presidente Nicolás Maduro, son toda una pila de descerebrados. Pero ustedes recuerdan la otrora poderosa Angela Merkel, ¿verdad? Cuando aquel caso de Grecia con Tsipras, que no querían pagar la deuda, una deuda impagable, esa deuda sigue siendo impagable. Y llegó Angela Merkel y dijo que no, y presionó a Grecia para que se endeudara más.
¿Cómo viven ellos en Europa? Todos viven endeudados, todos. Entonces, ¿por qué yo digo que Angela Merkel, después que Alemania tenía ese poder tan férreo pues, en Europa, ¿por qué Alemania hoy es la nada? ¿Por qué? Bueno, yo me imagino que Angela Merkel debe estar recordando ahorita cómo Estados Unidos lo bailó Angela Merkel, bailó Alemania, bailó a Europa con la explosión del Nord Stream. Si fíjate bien, esa explosión la hacen, y ya evidentemente fue Estados Unidos ordenando a otros países del norte. Noruega creo que está metido en ese lío. El tema claro es que, supongan ustedes, Alemania con Scholz o con Angela Merkel, si estuviera todavía en el poder, se hubiese encontrado contra la cuerda, y lo que tenía que hacer era abrir Nord Stream, y tenía no solamente la llegada del gas ruso directamente a Alemania, sino la distribución del gas ruso por Nord Stream, la distribución para toda Europa. Ella era la que la iba a administrar. Más de una vez Putin dijo, nosotros seguimos vendiendo al mismo precio el gas, que ¿cómo lo vende Alemania? Eso no es problema nuestro. Pero de que estaban robando todos los países en Europa. ¿Ustedes creen de verdad que Estados Unidos, con toda la mala intención, no paró el Nord Stream para bajar, digamos, el poder de Europa con referencia al gas licuado? Estados Unidos nunca había exportado gas. Y ahora lo exporta, ¿verdad?, para Europa. Pero el tema es que no tiene producción suficiente como para exportarlo. Entonces, ¿a quién se lo compra? Se lo compra la India. Oh, ¿y la India a quién se lo compra? A Rusia. Estamos igualitos. Igualito. Rusia creció la producción, no solamente la producción, sino que creció la ganancia. Rusia no ha dejado de vender gas. Rusia no ha dejado de vender derivados de petróleo ni de petróleo. Rusia no ha dejado de producir petróleo, incluso ha subido la producción petrolera y la de gas. Mientras aquellos se debaten, están como los novios, pues cuando me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Miren, hoy la OTAN, Stoltenberg creo que fue, Stoltenberg, se le ocurrió decir que sí, que nosotros vamos a aceptar que Ucrania entre en la Unión Europea, que es un paso para entrar también en la OTAN, ¿no? Pero cuando Ucrania gane la guerra, prácticamente le están diciendo a Ucrania, tú no vas a ganar, no vas a entrar nunca en la Unión Europea. ¿Entiendes? Así es, esa es la margarita que se están deshojando por allá en Europa, ¿no? Mientras tanto, el jardín ya está descuidadito. Tiene las flores marchitas, tiene la grama muy alta, no la recortan. El jardín ya se les está perdiendo. ¿Quiero poner un video? No, ya no. Sí me da chance. Vamos a poner un video. Siempre en el tema de cómo quedas. Tú siendo un criminal, genocida, como es el sionismo, al final, una evaluación que hace un comediante egipcio, después de varias cosas que puse allí, es cómo queda el sionismo después de esta masacre que está incrementándola, ¿saben? Pareciera que el niño genocida Netanyahu, desesperado porque creo que le suspendieron por unos días el envío de armamento de Estados Unidos, que yo no creo que se lo hayan suspendido. El hecho claro es que está bombardeando de manera más criminal. Estamos hablando de 35.000 muertos para adelante, ya. 10.000 desaparecidos en los escombros.
Y eso son cifras conservadoras, cifras de la ONU. ¿Ok? Vamos a ver por qué siempre van a terminar alabando a Israel, al Estado sionista de Israel, al Estado invasor. Rueda. We believe Israel can and must do more to ensure the protection and well-being of innocent civilians. We do not believe what is happening in Gaza is a genocide. We have been firmly on record rejecting that proposition. Why did we drop 2 bombs, nuclear bombs, on Hiroshima and Nagasaki to end a war that we couldn't afford to lose? So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose and work with them to minimize casualties. Why is it okay for America to drop 2 nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki to end their existential threat war? Israel, do whatever you have to do to survive as a Jewish state. And we'll do what we have to do to go after Hamas, to avoid civilian casualties, something that we have successfully done. Out of that Hamas number that you just gave, more than 14,000 are terrorists that we took out. There's more than 25,000 Hamas and Islamic Jihad terrorists. How many civilians do you believe you've killed? We don't have exact figures, as you know, it's the fog of war. But you've got exact numbers for Hamas terrorists you've killed. Why wouldn't you know how many civilians you've killed? Because obviously our focus is to go after the Hamas terrorists. And hang on, I mean, that does imply that you're putting a bigger premium on killing Hamas terrorists in terms of numbers and accountability than you are on innocent civilians. That can't be right, surely. If you know exactly how many Hamas terrorists you've killed, you must know how many civilians you've killed. Otherwise, you're prioritizing the lives of terrorists over innocent people. Piers, with respect, don't put words into my mouth, please. I didn't say exactly 14,000. I said around 14,000, whereas Hamas will come out with precise numbers that statisticians will look at. Give me a ballpark number for civilians. Well, you can use the ballpark as far as the Hamas figures, which I reject as being false. Well, if they're false, why would you give me those? I gave you the numbers that I had. No, you told me you know how many Hamas terrorists you've killed, but you don't seem to have any idea how many civilians you've killed. I'm just bemused. Why wouldn't you keep count of both? I don't have that information to give you, Piers. If I did, I would. You literally no idea how many civilians you've been killing. I can tell you definitively that our aim is to go after Hamas. No, hang on. I'm sorry to push you on this. That's quite extraordinary. You're an official spokesman for the Israeli government, and you have no idea how many civilians you've killed. I thought you just told me that you were particularly careful about not killing civilians. But if you don't know how many you've killed, how can you say that with any certainty? Because even if you were to go by a ratio of the Hamas figures, we would still be far ahead of any That wasn't my Western question. You know it wasn't my question. I don't have the information. You literally have no idea how many civilians you've killed. It's not that I don't know. I'm not authorized to give the information. I don't have the information. That's complete nonsense. Why are you authorized to give me the number of terrorists you've killed, but not the number of civilians? I don't understand. Can you explain? Piers, we will go after Hamas. We will ensure that we... But you want me to believe you're being incredibly careful about how many civilians you're killing, and you have an amazing exemplary record, but you don't know how many civilians you're killing. So how do I know you've been careful? Piers, when the dust settles, we will come out with the proper numbers. Hamas runs to the press daily with false... When the dust settles, a lot of people will have died, and you know how many Hamas you've killed, but you don't know how many civilians you've killed. And I'm just asking you why. Why is it you've kept a record of one, but not the other? I personally don't have that information to give to you. You can ask me over and over. I'm not going to come up with more information. I don't personally you don't know? I don't have that information for you. But you're an official government spokesman for the Israeli government, and you have no idea? Piers,
I came on here to focus on what's going on with the war. Well, actually, you came on here to answer my questions, I think. Yeah, and I don't have an answer for you for that. And I didn't intend to press you on this point because I assumed that you would not respond the way you have. But I've never had an Israeli spokesman who simply said, I have no idea. Particularly after you boasted about the fact that you've been very smart in the way you've avoided killing civilians. How do you know if you've got no idea how many you've killed? You come on here as the official Israeli government spokesman, and you don't want to be asked how many you've killed because you don't know. And yet you want us to draw comparisons to other conflicts in a positive way for Israel. And you want to tell me that IDF make a record of every single thing they're involved in, but they don't give it to you, the government spokesman, so that when I ask you, you have no idea. Do you understand how ridiculous that sounds? With respect. With all due respect, I've told you that even if you were to use the Hamas figures, the ratio would still be better than any other army, and that's where the comparison can be done. However, we know above and beyond that the Hamas figures are not accurate, and we know from former conflicts that Hamas throws in anyone that's, someone could have passed away from a heart attack, someone could have. So why is it that Israel actually, after previous, that's what they've done in the past. Well, why is it after previous death tolls have been released by Hamas through the Palestinian Health Authority, they've actually turned out to be ones that Israel has concurred with in the main? Can you not count either? Piers, we're in the fog of war. We're fighting for our very existence. No, you're not foggy when it comes to killing terrorists. You're only foggy, it seems to me, when it comes to killing civilians. We've been lectured by the West for so long about like the values of humanity and Declaration of Human Rights, and then we just see that doesn't apply to us. So kind of like you feel that maybe our people are very cheap and they don't matter. It doesn't matter how many people kill. Human beings, but they don't count the same way. No, they don't count. Like, when 11 people from Charlie Hebdo were killed, which is terrible, of course. Everybody Jews, we have Charlie, and then the world leaders went to Paris, 11 people, but 30,000. You have to stop Israel. And I'm gonna say this, I'm gonna repeat it in every single interview. If the Gaza war stops today, you know what's the worst thing that could happen? People will congratulate and praise Israel for stopping the war now, instead of holding it accountable for the stuff that's done for the past 6 months. This is the scary part. They might even give a Nobel Prize, Peace Nobel Prize to Netanyahu for just stopping 30,000 people. Cuando tú ves a un portavoz que no tiene ni idea de lo que está diciendo, y cuando tú ves un periodista norteamericano en una cadena norteamericana desesperado por sacarle esa información, sabiendo que la opinión pública está exigiendo que le digan cuántos muertos civiles hay, entiendes por qué los medios de comunicación son también cómplices de todo eso. Pueden haber algunos periodistas que traten de ser objetivos. Yo lo de la objetividad le tengo un miedo terrible. Que digan, no, yo soy objetivo, yo jamás. Lo que hizo el 7 de octubre, no. Es un pueblo que ha estado resistiendo, es un pueblo que se está defendiendo. Es un pueblo que ha sido asesinado y masacrado por más de 70 años. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de un pueblo que está siendo asesinado continuamente? ¿Y qué esperan ahora de esa limpieza étnica que está cometiendo el Estado sionista, el invasor? Y dirigida, ¿sabe? Niños, que son el futuro, madres, que son las que paren el futuro. Está dirigida a ellos. Ahora riman, ahora ¿cuál es la táctica? ¿Quieren saber cuál es la táctica? Están en un pueblo o están en una ciudad. Desalojen la ciudad porque vamos a bombardear. Es un crimen de guerra. Es un delito de lesa humanidad. Y la gente se va, van huyendo. Y los que están huyendo, más adelante los bombardean. Es
o no es una limpieza étnica? ¿Es o no es un genocidio? Y lo que dice el comediante egipcio es verdad. Si hoy a Netanyahu, vean ustedes lo terrible que es esto, si hoy a Netanyahu se le ocurre firmar un cese al fuego, lo firma, pam, pam, Estados Unidos lo va a proteger. Y van a salir todos los países del mundo y todas las cadenas de televisión y todas las cadenas de noticias a decir qué buena gente es Netanyahu, que bueno, paró el genocidio. No lo van a hacer pagar. Cuando el genocidio en Ruanda, genocidio que estuvo silenciado por Estados Unidos hasta que se hizo evidente. Ahí sí juzgaron, A Netanyahu no lo van a juzgar. Y no es Netanyahu, ¿sabe? Que es lo que más dolor produce. Netanyahu es el que está dirigiendo el gobierno, el que está dirigiendo la masacre. Pero ahí hay un Estado completo, con un gobierno, con gente responsable de esa masacre. Todos son responsables. No es Netanyahu nada más. El Estado sionista invasor. El Estado sionista genocida. Todos tienen la culpa. Y el mundo es así. Se van a inventar una noticia en donde los terroristas son los civiles palestinos que están siendo asesinados y cuando cae un soldado israelí fue asesinado el soldado israelí. Bailan encima de los cadáveres, los orinan, entran a sus casas sabiendo que muchos de ellos son musulmanes, cometen actos de humillación al musulmán, poniéndose la ropa interior de las mujeres, una cosa que es gravísima para el Islam. Es no solamente un genocidio, es el exterminio, ¿saben? De un pueblo. El exterminio. Y estos mismos, que son los que van a salir, supongan ustedes, hubo un cese al fuego porque ya, bueno, porque le dicen a Netanyahu, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Recuerden el video que les puse la vez pasada, las razones que tiene Israel para tomar Gaza. Son dinero, yacimiento petrolero, gas, que está frente a Gaza. Pero van a agarrar a estos señores y les van a hacer, los van a convertir en héroes. A una asesina como Golda Meir, la convirtieron en héroe, en heroína. A Moshe Dayan lo convirtieron en héroe. Y peor aún, porque en ese momento los palestinos lo que tenían eran ondas y mosquetes contra un poder armado por los Estados Unidos. Lo de Palestina no puede ser olvidado, tiene que ser, a cada rato hay que recordárselo. Y el Estado sionista, todos los integrantes de ese Estado sionista invasor, todos ellos tienen que ser juzgados por crímenes de guerra, como criminales de guerra, por delitos de lesa humanidad. Vamos a ver si las instituciones en el mundo obedecen, acatan a lo que es la ley internacional contra el genocidio. Como dijo el presidente Nicolás Maduro, se preocupan la Corte Penal Internacional por las elecciones en Venezuela. Pues no se preocupa por Israel. 35.000 y largo los muertos que llevan. ¿Por qué no se preocupan por ellos? Esas son las grandísimas diferencias, y con esto culmino, las grandísimas diferencias que tenemos. ¿Ves? Nosotros tenemos una realidad aquí.
Y nosotros tenemos que defender nuestra verdad, que es nuestra realidad, la que nosotros vivimos aquí. Yo veo al presidente haciendo ese esfuerzo y nosotros todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Todos, absolutamente todos. Tenemos que ganarle a la mentira, tenemos que ganarle a las tergiversaciones, tenemos que ganarle a esos análisis de quienes jamás han ejercido el poder. Yo sé lo que estoy diciendo. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo sábado.